¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludo como es ya costumbre una vez más desde este tu canal de opinión y periodismo ciudadano desde la clandestinidad. Estamos ya en la temporada 6, este es el episodio 2 y vamos a hablar un poquito sobre la cacería de la DEA. Habrá reacomodos en la estructura del cártel de Sinaloa en el corto y o en el mediano plazo debido a que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos definitivamente se lanza a la ofensiva contra este cártel de las drogas y sus líderes actuales, los Chapitos. Les explico por qué, pero antes, como siempre, recordarles que Desde la Clandestinidad es un canal de opinión y periodismo ciudadano dedicado al análisis del contexto político, social, económico, seguridad nacional, educación, economía, entre otros, todo lo que trasciende, todo lo que sucede en nuestro país, específicamente también en la región, aquí de Occidente, pues para analizar a partir del detalle y del análisis oportuno y así evaluar el comportamiento y las acciones de aquellos que nos gobiernan con el objetivo de crear una conciencia o opinión ciudadana para así exigir resultados mejores, pero como siempre digo, a partir del análisis oportuno, de la información oportuna, nunca a partir del ataque, de la ignorancia. Pues bueno, la semana pasada Merrick Garland, fiscal general de Estados Unidos, desde el anuncio se hizo en la Casa Blanca, de hecho esto es algo simbólico, anunció la ofensiva que vendrá contra la estructura del cártel de Sinaloa y los Chapitos. El mensaje fue francamente contundente, ya que el Departamento de Justicia establece que los Chapitos son los principales productores y exportadores de fentanilo a Estados Unidos. Pero esto es muy complicado y les explico por qué. Porque en teoría, el fentanilo, si están familiarizados con esta epidemia que está trascendiendo ahorita en Estados Unidos, tentativamente y en teoría, el fentanilo no se produce en México. Algo que siempre defendió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero ahora Estados Unidos desmiente como tal con este comunicado. Se suponía que los cárteles de las drogas importaban el fentanilo a granel, ¿sí? Es decir, el ingrediente activo, y aquí le daban la forma de tabletas, pastillitas, píldoras, lo que fuera, y se coordinaba la logística y se exportaba al vecino del norte. El que diga que Estados Unidos, el que ahora Estados Unidos cambie la narrativa y diga que en México se produce, cambia completamente las reglas del juego. Andrés Manuel López Obrador se negaba rotundamente a este hecho y establecía que la droga no se procesaba aquí. Eso es lo que decía Andrés Manuel, que México era solo un país de tránsito, como siempre se ha manejado que México es. Eso obviamente entendemos que ya cambió a lo largo de los años. Pues bueno, hoy Estados Unidos niega esto categórica y rotundamente, por lo que Estados Unidos manifiesta claramente que la política de abrazos, no balazos, que establece el idiota que tenemos despachando ahí en Palacio de Gobierno, no hace más que proteger al crimen organizado. Se confirma esto, o al menos así es como el vecino del norte ve al país y la política francamente tonta, inverosímil y rebasada de abrazos no balazos de Andrés Manuel López Obrador. Pues bueno, debemos entender que el fentanilo es un fenómeno francamente brutal. No es que haya uno menos peor que otro. Me viene a mí a la mente la epidemia que se dio de crack en los 80s con Nancy Reagan, la esposa del presidente entonces Ronald Reagan, republicano, implementando la semana del Red Ribbon Week, que era la semana del moñito del listón rojo, que conmemoraba de hecho el asesinato de Kiki Camarena. Y durante toda esa semana en todas las escuelas de Estados Unidos todos portábamos un moñito rojo y era conmemorando a Kiki Camarena, pero con la leyenda Just Say No. Di no a las drogas. A aquellos que recuerden esta campaña, fue muy mediática, de parte de Nancy Reagan, quien la encabezó. Pues bueno, se veía entonces una epidemia increíble del crack. Y pues bueno, les platico un poquito más. El eslogan de esa campaña, como les digo, era el Just Say No, el solo di no a las drogas. Después, por ahí del 2000 en adelante, finales de 90 y toda la década del 2000, la epidemia del cristal, el crystal meth, los tweakers, que se le llama en Estados Unidos, fue francamente también brutal. Pero hoy el fentanilo se reporta
y lo pueden ver en Reels, lo pueden ver en sus redes sociales, ahorita con toda la apertura que hay, sobre todo se da mucho en TikTok. Hay un pueblo en Filadelfia, una ciudad en Filadelfia, Kensington, donde se ven estos Reels, donde se ven esos TikToks, donde las redes sociales están compartiendo, están transmitiendo estos bulevares del ghetto, de los barrios bajos, donde todas las personas están francamente sumidas en una adicción profunda del fentanilo. Es aquellas que vemos actuar literal como zombies, quedarse dormidas paradas. Pues es este tema. Ojo, no es exclusivo del área de Filadelfia, cada ciudad tiene su ghetto y cada ciudad tiene su zona donde se concentran estas tribus, digamos por así decirlo, tribus urbanas, a consumir esta droga. Pues así lo podemos ver en redes sociales y es la droga que, como les digo, los hace parecer zombies y está causando más muertes por sobredosis que las pasadas epidemias juntas. Es cierto que Estados Unidos tiene derecho a estar molesto y a reclamar el apoyo del gobierno mexicano para detener o frenar en lo posible el tráfico de esta droga, pero la política de abrazos no balazos francamente dista mucho de los objetivos que tiene contemplados Washington y que Washington requiere para calmar a la ciudadanía, porque, ojo, viene una elección presidencial el año que entra, 2024, y como siempre lo he dicho en este canal, quien no conoce su historia está condenado a repetirla, y siempre veremos que en aras de las elecciones presidenciales, tanto aquí como allá, siempre se dan movimientos, obviamente que sean mediáticos, para así incitar al voto de un lado a otro de la ciudadanía, por lo que no es de extrañar, no debe ser una sorpresa, siempre sucede que en vísperas de cualquier elección grande o presidencial se dan capturas de capos importantes, todos lo sabemos, aparentemente menos ellos porque curiosamente jamás se esconden en estas épocas y suelen siempre cae un pez gordo. Pues bueno, lo que llama la atención es que Estados Unidos voltea a ver a México en referencia a esta cacería, pero no voltea al interior del país donde se trafica y comercializa, y pues es más que claro que estas 28 acusaciones, el indictment que se hizo y estas órdenes judiciales emitidas por el Departamento de Justicia son contra ciudadanos mexicanos, principalmente las cabezas de esta sección del cártel de Sinaloa, que son los Chapitos, porque hay que decirlo, el cártel de Sinaloa también se ha venido fragmentando y pues los Chapitos son líderes importantes que se dedican exclusivamente a el trasiego y aparentemente, según lo que dicen los indictments, a la producción de fentanilo con fines de exportación a los Estados Unidos. Pues bueno, los Chapitos, como recordarán, son Ovidio, preso actualmente en espera de una inminente extradición, que seguramente será el regalo en vísperas de esta elección, les estoy comentando. Tenemos también a Iván Archibaldo y a Alfredo Guzmán Salazar, estos últimos dos aún en libertad operando en algún lugar de la República Mexicana, presumiblemente el Pacífico o el Triángulo Dorado. Por ello se ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares. Bueno, no hay que ser demasiado inteligente para entender que se vienen tiempos complejos, pero también para el Estado mexicano y su diplomacia, ya que los republicanos desde el Congreso de Estados Unidos, de Estados Unidos, tienen tiempo mandando iniciativas para que se declare, ojo, esto es súper importante, a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas. ¿Por qué nos afecta esto? ¿Por qué nos afectaría que el Congreso apruebe una ley donde establezca que los carteles mexicanos finalmente, y vienen estirando la liga desde hace mucho tiempo, se consideren organizaciones terroristas? Pues porque, como la historia nos ha mostrado, implicaría hasta temas de violación a la soberanía nacional. Porque cuando Estados Unidos considera a alguna organización terrorista en el país que fuere, y esto pregúntenselo a los colombianos y a las FARC, ¿sí? Puede y ha hecho invasiones, infiltraciones y ha mandado, esto está en la historia, hay que revisarlo nada más, a deltas a operar. Aquellos que no entienden el contexto de los deltas, la Fuerza Delta es una fuerza de élite del gobierno de Estados Unidos, específicamente del ejército de Estados Unidos, que tienen permiso, carta blanca, digamos,
presidencial, ellos tienen una carta blanca donde establecen que las operaciones en las cuales ellos participen no podrán ser cuestionadas por ninguna autoridad debido a que cuentan con absoluta inmunidad por parte del presidente, perdones presidenciales. Por lo tanto, en el pasado los deltas han ejecutado acciones y no dudemos que eventualmente deltas vengan a ejecutar operaciones clandestinas con el apoyo y la coordinación siempre de la CIA y conocimiento también, sin conocimiento, del país objetivo. ¿Por qué? Pues porque se pueden filtrar los operativos y pues fracasarían. El gobierno de Biden considera al de Andrés Manuel López Obrador tibio y débil. Eso queda más que claro con esta declaración, con esta cacería que comienza. Lo considera débil, tibio respecto a su política antidrogas. Yo sinceramente creo que es tibio y débil en todo. Y el mensaje de Garland lo deja más que claro, esto es extremadamente evidente. No les extrañe que haya más de un culiacanazo en el futuro cercano, con las implicaciones internas y externas que ello conlleve. Es decir, lo que va a suceder a partir de esos indictments que se dieron va a ser que va a cambiar también el mapa de las organizaciones criminales, porque como sabemos es una hidra, cortamos una cabeza, pero ya están las demás listas para salir y al final eso genera solamente más violencia. Sin embargo, todo es política, se viene la elección presidencial y francamente la presión en Estados Unidos a partir de todos estos videos, todos estos TikToks, todo esto que trasciende de cómo está la epidemia del fentanilo, pues finalmente obliga políticamente al gobierno de Estados Unidos a ejercer ya una acción franca y definitiva contra el gobierno mexicano y específicamente por su tibieza y operar contra los cárteles de las drogas. Entonces se vendrán movimientos, aquí les dejo un poquito más de información sobre el indictment, las personas a las que ya se va a procesar y una vez que están esas órdenes, solo tienen que capturarlos para que las extradiciones sean inminentes. Ahora hay que decirlo y lo digo con todas sus letras, tristemente sigo viendo que el gobierno de Estados Unidos no tiene autocrítica, sigue siendo un gobierno hipócrita, pantalla pendejos. ¿Y por qué? Porque en estas 28 acusaciones que hace el Department of Justice, en estos indictments, establece ciudadanos mexicanos, ¿sí? Sigue negando Estados Unidos que el enemigo vive en casa. Es decir, ¿cuándo hemos conocido el nombre de un cartel en Estados Unidos? ¿De verdad somos tan ingenuos para pensar que los cárteles mexicanos son los que mandan en Estados Unidos? No, no, no. Son socios. Sí, ¿por qué no? Llevan la logística. Hacen que sea posible. Pero se necesita ser demasiado imbécil para creer que efectivamente los cárteles mexicanos son los que llevan la batuta del tráfico de drogas en Estados Unidos. Nos olvidamos de las mafias italianas, rusas, chechenas, de las mafias chinas. Francamente, es tonto pensar que solo los mexicanos tienen el control del tráfico de drogas en Estados Unidos. Vamos a ver hasta cuándo sigue Estados Unidos en negación y viviendo esta farsa y efectivamente acusando a los cárteles mexicanos, que son, ahí tenemos al Chapo, el ejemplo, que está ya forever purgando ahí una pena que jamás va a volver a ver la luz del día, pero no sabemos de ningún capo de Estados Unidos que sea procesado por los mismos cargos o ningún cartel. Entonces, en la hipocresía completa, todo es política, no se dejen engañar, pero aquí está la actualización sobre el mensaje del Departamento de Justicia y el señor Garland sobre la cacería que se viene contra mexicanos del cártel de Sinaloa. Les estaré informando un poquito más sobre cómo se están dando estas cosas, pero como dije, esperemos seguramente más de un culiacanazo por venir y acciones francamente evidentes del gobierno de Estados Unidos contra los cárteles. Aquí la pregunta sería, ¿y el cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Será, y pensando mal, que están asociados con la CIA y navegando de muertito? Porque al menos ahorita Biden trae todo contra los chapitos. Y no es que uno sea mejor que el otro, es simplemente que dan claras muestras que no se está persiguiendo de la misma manera a los cárteles de las drogas. En fin, estaré informándoles aquí un poquito más sobre cómo se desenvuelven estas acciones. Si tienen alguna duda, no duden en escribirme, dejen su comentario, suscríbanse
Y de verdad, si tienen alguna duda en el tema, siéntanse con la confianza de preguntar, de opinar también. Les estaré compartiendo en el futuro cercano mi experiencia dentro de alguna organización que en su momento también combatió a las drogas. Por eso es que es un tema que no es ajeno a mí, y si alguien le sabe a este tema, créanme, de buena mano, soy yo. Solo que han cambiado mucho los tiempos, han cambiado mucho los mapas, han cambiado mucho los escenarios, y ahora de verdad es brutal. Antes había un poquito más de reglas, un poquito más de estructura, un poquito más de honor, pero ahorita es sálvese quien pueda. En fin, dejen tus comentarios aquí, nos vemos la próxima semana, como ya saben, desde la clandestinidad. Nos vemos.